Buenas noches, compañeros, profesores y todos. Somos estudiantes de EP de la Facultad de Ingeniería y para ello vamos a presentar un trabajo de algoritmos con un caso sobre la estructura de un hotel, reservas y todos los procesos que implican ser más eficientes dentro de la reserva y con el apoyo de un algoritmo desarrollado por nosotros. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es quien nos imparte estos conocimientos y por ello estamos agradecidos también al profesor Norman Reyes Morales, que es quien nos comparte y nos da la asesoría completa para poder desarrollar este curso. Empezamos a exponer uno por uno dentro de lo que implica el trabajo. Iniciando dentro de, vendría a hacer que este proyecto presente un sistema de registro de reservas hoteleras, como les había mencionado, mediante un algoritmo interactivo que valida los datos del cliente y calcula el monto total por estadía. Esto es una gran problemática dentro de los procesos de gestión en varios hoteles, hostales o categorías de hoteles de 4 y 5 estrellas, por lo cual esto va a ayudar a que sean mucho más eficientes y más automatizados dentro de sus procesos. Se diseñó un pseudocódigo que controla el ingreso de información como nombre, DNI, teléfono, correo, fecha de llegada, tipo de habitación, número de noches, con restricciones específicas de acuerdo a lo que solicite en este caso el cliente. El algoritmo permite calcular ingresos, costo promedio por el cliente, establecer un límite máximo diario de 30 reservas y emitir reportes bajo confirmación. Se presenta una tabla de análisis de datos, el modelo lógico de solución, el modelo matemático de costos por tipo y del ingreso de clientes y garantizar la integridad de los datos ingresados. Esto nos va a ayudar a tener un reporte final de cada día al llegar al límite de 30 reservas. Si no llega, sigue esperando el tema de la alimentación de más información y también ayuda a que el propietario o el administrador pueda tener un registro de información constante, activa, interactiva y también de que la respuesta es de forma automática. Esto para poder hacer los cierres del día. Las palabras claves para poder realizar van a ser reservas, algoritmo, validación, pseudocódigo y hospedaje. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, seguimos en la descripción de nuestro trabajo de algoritmos. Y bueno, como datos previos, vayamos a la introducción. El presente caso puede resolverse mediante algoritmos debido a su naturaleza repetitiva y basada en reglas claras. Los algoritmos permiten automatizar la verificación de datos y el cálculo de costos, reduciendo errores y mejorando la eficiencia en el proceso de registro. Aplicar algoritmos proporciona ventajas como la validación automática de campos, ahorro de tiempo, gestión de reportes, control de límites diarios y mejora en la experiencia del usuario. El diseño estructurado de la solución facilita su implementación en cualquier entorno digital. El marco teórico en este proyecto se enmarca en la automatización de procesos administrativos en el sector hotelero. Incluye conceptos de algoritmia, validación de datos, estructuras de control, ciclos y condicionales, estructuras de datos simples y variables, normas básicas de experiencia del usuario. Asimismo, se alinea con la normativa peruana de protección de datos personales según la ley número 29733, dado que maneja información sensible de los clientes, lo que exige validación y registro seguro. El problema en este caso hotelero, era que la recepción del hospedaje necesita registrar reservas diarias con límite de 30 clientes. Se requiere validar datos de cada cliente, llámese nombre, DNI, teléfono, correo, fecha de reserva, etc. Además de calcular el costo según el tipo de habitación y emitir reportes de registro diarios. Siguiente diapositiva, por favor.
El objetivo general de este trabajo es desarrollar un algoritmo que automatice el registro, la validación, el cálculo y reporte de reservas de clientes en un hospedaje. Los objetivos específicos son validar adecuadamente los datos de cada cliente, calcular el costo total de la estadía según el tipo de habitación, controlar el número máximo de reservas diarias y emitir reportes de ingresos y promedio de costos. Los alcances en este trabajo de algoritmos llegan a ingreso y validación de datos, cálculo de tarifas y generación de reportes diarios. Las restricciones son que tienen que tener un máximo de 30 clientes por día, ya que esa es la capacidad del hotel. El DNI máximo con 8 dígitos, el teléfono máximo con 9 dígitos y un correo electrónico con un formato válido. Los tipos de habitación en este hospedaje son 3: simples, dobles y familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Entrando al algoritmo en sí, vamos a los datos previos, que es la tabla de variables. Hemos realizado la tabla de variables con las variables que nosotros hemos considerado oportunas. Las hemos puesto con su nombre, con su descripción, con el tipo de uso, el tipo de dato y la restricción de cada variable, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nombre completo, en este caso es el nombre completo del cliente. Hemos considerado que es un tipo de entrada y el tipo de datos texto. El DNI, Documento Nacional de Identidad del cliente, que también es tipo de entrada y tipo de dato entero. La restricción es que exactamente tienen que tener 8 dígitos. Y así sucesivamente hemos colocado en nuestra tabla de variables todas las variables que hemos creído oportunas para desarrollar en nuestro pseudocódigo, nuestro diagrama de flujo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Ante todo, el algoritmo que se ha diseñado tiene como finalidad generar un reporte y está compuesto por las siguientes variables de salida. Podemos ver en el modelo matemático el T, que equivale al costo total que el cliente debe pagar por toda su estadía, que es el resultado de multiplicar la tarifa unitaria por la cantidad de noches. La tarifa unitaria es el precio por una noche de hospedaje según el tipo de habitación, y la cantidad de noches se calcula restando la fecha de entrada a la fecha de salida. Eh, También, para hallar la tarifa unitaria, nuestras variables pueden tomar tres tipos de valores. Hemos nosotros asumido los precios de las habitaciones, ya que la tarifa unitaria son por tipo de habitación, donde la simple tiene un costo de 150 soles, la doble 280 y la familiar 400. Finalmente, el P es el promedio de gasto por cliente. Esto es igual al total de ingresos entre el total de clientes, donde el total de ingresos es la suma de todas las tarifas pagadas por los clientes que confirmaron su reserva, y el total de clientes es la cantidad de clientes que realizaron las reservas confirmadas, ¿no? Por favor, siguiente. Acá podemos observar parte del diagrama de flujos de nuestro pseudocódigo, del algoritmo que hemos realizado. Hemos puesto una parte inicial donde se inicializa el algoritmo, y donde podemos observar que comenzamos a iniciar con el tipo de variables que son de forma de contador. Y también hemos puesto en el lado derecho una parte del diagrama de flujos que viene a ser una parte repetitiva, ya que son las validaciones de las variables de entrada. Hemos puesto un ejemplo en el caso del DNI. Hemos
pues, o sea, comienza con un ingresar DNI, se lee el DNI y comenzamos con una estructura repetitiva donde verificamos si la longitud tiene que ser, si es diferente de 8 y comenzamos a generar un mientras, ¿no? Mientras la longitud sea distinta de 8, comenzamos a una condicional donde longitud tiene que ser diferente de 8. Cuando es verdadero se tiene que ingresar el DNI, ingresar DNI válido de 8 dígitos, y si es falso, bueno, ingresa de frente el DNI, ¿no? Y para que al final comience a leer el DNI. Siguiente, por favor. El algoritmo, el pseudocódigo implementado incluye validación de todos los campos, el cálculo dinámico de la tarifa, la confirmación de reserva, acumulación de cliente y cálculos de promedio, control de finalización por cantidad de clientes o voluntad del usuario y generación de reportes bajo confirmación. La verificación del algoritmo, el algoritmo fue codificado en un pseudocódigo estructurado, el cual sigue una lógica clara y coherente. Se valida paso a paso la entrada del usuario antes de procesar la reserva. Las validaciones se centran en el nombre completo, no puede quedar vacío, el DNI debe tener exactamente 8 dígitos, teléfono debe tener exactamente 9 dígitos, correo no puede estar vacío, fecha de llegada no puede quedar vacía, cantidad de noches debe ser mayor que 0 y tipo de habitación, ¿no? Debe ser 1 si es simple, 2 si es doble o 3 si es familiar. Siguiente. Buenas noches. En esta parte del pseudocódigo podemos definir la tarifa total por esta día. Podemos ver que la asignación de tarifa unitaria vendría a ser 150 por noche, a su vez también de 280 y 400. En los apartados principales que podemos ver en el pseudocódigo, podríamos definirlos como confirmación de reserva, incrementar el contador de los clientes, acumulador de ingresos, calcular el promedio de costos y la opción de mostrar el reporte, en la cual se ofrece que los usuarios puedan visualizar el reporte parcial o final. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, nosotros podemos concluir que el algoritmo está bastante claro y es confiable. Así que permite gestionar hasta 30 reservas con un cálculo correcto. Además es adaptable a un lenguaje de programación que puede ser usado en fines prácticos. Muchas gracias.